en el Corazonar somos una colectiva y como dijo Gerardo, nosotros iniciamos con uno de estos talleres presenciales allá en el 2019 y la idea era poder relacionar ese enfoque de la ecología política, en particular la feminista, con el activismo. Entonces, hemos tenido varias ediciones ya de ese taller. 3 han sido con San Marcos y hemos tenido otras virtuales también en la pandemia y hemos hecho varios seminarios. Entonces, el Corazonar es básicamente una colectiva de ecología política feminista y bueno, ahí tenemos algunas miembros del grupo y lo que nos llama y nos agrupa es vacíos dentro de nuestras carreras. Entonces aquí nos agrupamos gente que viene de diferentes disciplinas o de diferentes ramas como del activismo también, porque nos faltaba como ese espacio en el que confluyera lo político, lo ambiental, lo crítico, con una mirada feminista. Entonces, como me ha mencionado Gerardo, ya es un tiempo que Corazonar viene haciendo esos talleres. También hemos hecho seminarios más académicos, pero siempre queriendo tener un momento para la discusión con, por ejemplo, activistas o personas que están practicando diferentes propuestas de las que discutimos. Bueno, hemos tenido varios eventos ahí para que lo puedan ver en el 2020, conversatorios, también temas coyunturales. Hemos también buscado que algunos de los talleres puedan apoyar diversas luchas o algunas, por ejemplo, en algún momento a una olla común. Hemos tenido seminarios. Para los que están interesados, en YouTube tenemos algunos videos. Combinamos esto de poder comunicar nuestras ideas y lo que dice la ecología política de forma simple, con películas, con dibujos, dibujitos. Así que quien quiera puede buscar. Tenemos esta serie que se llama Aterricemos la ecología política. Y esta es una foto de la última sesión presencial que tuvimos. Jeje. Fue en San Marcos, justo estamos ahí afuera del salón. Y esto, bueno, muestra que no es la primera vez que hacemos estos talleres, estamos, o sea, bastante felices que podemos continuar y ya luego vamos a ver quiénes estamos ahorita acá, si son de acá de Perú, bueno, de qué parte, qué activismos tienes, y si no, también. Pero ya tendremos un momento para poder ver eso. Acá, algunas organizaciones con las que hemos estado trabajando en este tiempo, y me parece importante mencionar que el taller también se está haciendo con Viernes por el Futuro de Perú, que como muchos deben conocer es este movimiento que tiene como la semilla en este trabajo de Greta Thunberg, pero últimamente ya tiene bases en diferentes partes del mundo y lo que busca es generar ese activismo con una mirada crítica, ¿no? Activismo ambiental específico por el tema del cambio climático. Bueno, ya dicho eso, creo que podemos pasar al curso. Entonces les voy a contar más o menos qué vamos a hacer en esta primera parte. Me olvidaba de mostrar el tema de las evaluaciones. Lo menciono rapidito nomás porque es un tema que si no lo mencionamos ahora quizás se les puede olvidar. Y es que como ustedes saben, el curso tiene 5 sesiones, voy a compartirlo ahorita. Voy a mostrar ahorita las sesiones. Ya saben, el horario es el mismo, es una vez por semana. Y para que ustedes puedan tener esta certificación que les puede dar la universidad, lo que tienen que hacer es estar en el 80% de las sesiones y también vamos a hacer una evaluación que es bastante simple, va a ser opción múltiple que vamos a dar al final. Entonces, cada sesión va a estar en esta evaluación reflejada y necesitan aprobar esto y estar en el 80% para tener este certificado. Son 5 sesiones, estamos ahorita en la introductoria de qué es la ecología política, vamos a tener otra sesión para hablar más de la perspectiva cultural, luego también más de una perspectiva económica de la ecología política, vamos a tener un momento para ver el enfoque ecofeminista que caracteriza a la colectiva de algunos otros espacios que puedan estar discutiendo la ecología política, y finalmente vamos a tener una sesión presencial. Entonces tenemos 4 sesiones virtuales, una sesión presencial. Va a ser en San Marcos, si no me equivoco, en el auditorio José María Arguedas. Para los que estén en Lima, pues chévere. Para los que no estén, vamos a ver la forma de hacerla híbrida para que puedan estar y puedan participar.
Esta última sesión es más como un diálogo. Vamos a tener activistas, personas que están ya como ejecutando, quizás también desde el lado profesional, las propuestas de la transición energética. Entonces, este va a ser el tema final. Y bueno, me gustaría más presentarnos muchos más. Creo que solamente me alcanza tiempo para presentarme a mí y a Claudia. Bueno, yo soy de Geografía de la Católica, soy actualmente predocente de cursos de Ecología, de Geografía, de Territorio en la Católica, y también investigo en el grupo interdisciplinario de investigación de ciudades, ¿no? Me considero feminista, chola, y he investigado sobre temas de agua, temas de espacios urbanos, de espacios públicos, de centralidades, etcétera, y de gentrificación. Y bueno, Claudia la presento, que ella va a estar encargada de facilitar la segunda parte de esta sesión, de esta primera sesión. Claudia es licenciada en comunicación también por la PUC, ha sido coordinadora de nuestra campaña de comunicación justo sobre transición energética, que la pudimos realizar gracias a este fondo de Alza la Voz por la Amazonía de Oxfam. Y bueno, tenemos ahí nuestros otros docentes que ya van a poder ustedes conocer en las siguientes sesiones. Si tienen dudas sobre temas de los tiempos, las evaluaciones, todo eso lo pueden consultar con CREAR. Está acá SOA Hispanoamérica, que es, bueno, CREAR ahorita en la sesión del Zoom. Pueden consultar con ellos. Si es de contenidos, pues nos pueden mencionar a nosotros. Entonces, si no queda duda sobre esa parte, creo que podemos continuar. Ya saben, son 5 sesiones, 4 virtuales, una presencial. Hay una evaluación, tienen que estar presentes al 80%.
porque les adelanto desde ya, si es que uno hace una revisión bibliográfica de qué es la ecología política, va a encontrar muchas posturas. Entonces, lo que les vamos a presentar es la postura con la que nos alineamos en Ecorazonar, ¿no? Hay muchas posturas, muchas discusiones de qué es la ecología política. Esta es con la que nosotros nos sentimos más cómodos y la que nos gustaría poder discutir con ustedes. Entonces, lo que les voy a presentar es una idea de ecología política. Vamos a ver tanto como una comunidad, como varios han puesto, hay activistas, estaban poniendo como la acción. Entonces, vamos a hablar de un grupo de personas que tiene determinadas como actividades en torno a estos temas, pero vamos a verlo también como una comunidad justo que practica la ecología política en torno a cierto, vamos a llamarlo como texto. Y vamos a ver qué significa eso, qué significa ese texto. Vamos a ver cómo ese texto finalmente es una historia. O sea, todo texto de ecología política es una historia. Y lo que vamos a ver en diferentes partes es que esta historia es particular y tiene diferentes puntos que cualquier texto va a, digamos, como a tener en común, ¿no? Por un lado, hay cierto evento que inicia una historia, que desencadena un proceso. Vamos a ver como efectos diferentes en diferentes grupos. Vamos a entender ahí la especificidad de la ecología política, qué es lo que viene a traer en esa discusión. Y luego vamos a tener un momento de preguntas. Vamos a cerrar esta parte con bueno, un momento para que podamos discutir de lo que estamos conversando. Y luego Claudia nos va a mencionar ya específicamente cómo es que todo esto se aplica en un contexto latinoamericano, ¿no? Porque estamos hablando acá de una idea más abstracta y general de la ecología política. Entonces, como les decía, vamos a entender la ecología política en Ecorazonar, y en base a este libro de Robbins que les compartí en el WhatsApp, lo vamos a entender como un tipo de comunidad de práctica, ¿no? Que realiza actividades en torno a estos temas. Entonces, acá pueden ser muy variados, no solamente son, por ejemplo, investigadores, también pueden ser periodistas, pueden ser incluso personas que trabajan en el Estado, en ciertas organizaciones, personas de ONG, trabajadores incluso de organizaciones internacionales, activistas, etc. Entonces, es una comunidad muy diversa, pero esa comunidad diversa tiene, ahí veo hay una lista de asistencia. Creo que Crear podría responder esa pregunta ahí en el chat. Bueno, y esta comunidad, que es muy diversa, tiene algo que tienen en común, y es un texto. Y aquí un texto nosotros no lo vamos a entender solamente como un texto, como un producto escrito, sino que para nosotros un texto es simplemente un producto comunicativo que cuenta una historia. Y como tal, no necesariamente tiene que ser un texto escrito. También podría ser un libro, claro, podría ser un mapa, podría ser un video, podría ser una conferencia, una presentación, digamos. Podría ser también diferentes piezas de arte de diferente tipo. Podrían ser canciones, blogs, PowerPoints, etcétera. O sea, vamos a entender al texto como un producto comunicativo que no solo es escrito, no solo tiene que ser escrito. Entonces, esto es interesante porque vamos a poder salir de los límites de un espacio universitario y académico para discutir la ecología política. Vamos a poder encontrar diferentes fuentes de historias de ecología política en diferentes ámbitos, desde el arte, el activismo, etc. Y bueno, este texto no es cualquier tipo de texto, sino que tiene diferentes pautas, ¿no? Entonces, un texto de ecología política, que podría ser, como les mencionaba, un mapa, un video, etcétera, no, no es cualquier tipo de texto, sino que tiene ciertas pautas. Y lo que le vamos a mostrar ahora es algunas pautas que tiene que tener un texto o una historia de ecología política. Y entonces, ¿cómo inicia una historia de ecología política, un texto de ecología política?
va a iniciar con un evento que vamos a entender como un cambio ambiental. Entonces acá yo les pongo en la imagen, como en términos muy simples, para los que han estudiado ciencias naturales, estamos acá simplificándolo, podemos ver los diferentes componentes de la naturaleza, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, la atmósfera, ¿no? Los gases que componen a la atmósfera, podemos ver los recursos hídricos, pueden ser ríos, pueden ser océanos, etcétera. Tenemos por otro lado a los seres vivos, digamos, que pueden ser plantas, pueden ser también humanos, y tenemos también, por ejemplo, podemos ver como el suelo. Entonces son diferentes componentes de la naturaleza, y lo interesante o este primer punto de la historia de ecología política es que existen estos elementos y sucede un evento, y es que sufren una transformación. Entonces vamos a ver que los cuentos, las historias de ecología política inician con la transformación de un elemento de la naturaleza. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si pensamos en ciertos elementos, podemos ver cómo, o sea, algún río, alguna laguna, podemos ver también algún bosque, quizás pensando en un ambiente más urbano, podemos pensar en parques comunitarios urbanos, como todos estos elementos de la naturaleza van a estar sujetos a cambios. Y los cambios pueden ser de muy diverso tipo, pueden sufrir, por ejemplo, alteraciones, algunos cambios, puede ser también, por ejemplo, se pueden degradar, o sea, la calidad de estos espacios se reduce bastante. Se pueden reducir también, digamos, si hablamos de los bosques, hay bosques que se reducen. También, en un sentido mucho más crítico, se pueden perder, ¿no? Por ejemplo, un parque urbano puede perderse casi por completo. Y así es que inicia esta historia de la ecología política, identificando este elemento que sufre este cambio. Entonces, este evento es el que desencadena la historia de ecología política. Y algo importante aquí es que estos elementos tienen una conexión, digamos, con los grupos humanos. Entonces, no es solamente el río aislado, el bosque, el páramo aislado, etcétera, sino que hay una conexión que podría darse de muchas formas. Por ejemplo, un bosque, en cierta medida, podría ser fuente de alimentos, ¿no? También una laguna podría suministrar agua tanto como para consumo, pero también como para el ganado, para los cultivos de una comunidad. También podríamos verlo más allá solamente de temas de subsistencia y de la agricultura, sino también podríamos ver cómo en base a un parque, por ejemplo, hay una identidad colectiva que se genera y que es importante, ¿no? Para vivir en comunidad. Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, diferentes grupos etarios, grupos de jóvenes o personas que pertenecen a una religión específica, eh, se basan en un parque para construir una identidad colectiva, ¿no? En la reunión cotidiana y en el cuidado de un parque urbano, por ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo estos elementos van a sufrir transformaciones y son elementos que tienen conexiones, ¿no? Con los grupos humanos. Ahí me gustaría preguntar por el chat, ¿qué elementos se les ocurren, por ejemplo? Algún elemento o sea, acá hemos puesto algunos ejemplos, parques comunitarios urbanos, podemos hablar de lagunas, podemos hablar de bosques, etcétera. Diferentes elementos de la naturaleza que podrían verse en procesos de cambio. Alguien menciona cochas, claro, cochas que podremos hablar de una forma como de fuente de agua, ¿no? Alguien pone reservas nacionales, claro, como áreas, parques que incluyen muchos elementos, ¿no? Una reserva incluye seres vivos, incluye bosques, incluye suelo, pastizales, la gente pone humedales, también, claro, vegetación de cierto tipo, cañones, cuerpos de agua, o sea, la gente está poniendo ejemplos muy interesantes, exacto, todos los ejemplos que están poniendo, las dunas, los cañones, los cuerpos de agua, etcétera, se pueden ver sujetos a estos cambios, minas de sal, lo que se les ocurra. Y por ahí también, como yo soy geógrafa urbana, meto también la idea de que hay ambientes o naturaleza urbana, ¿no? Hablamos de parques urbanos, también podemos ver un río urbano viéndose degradado, bosques, parques urbanos, etcétera. La gente pone estalagmitas, también podrían verse. Y
Para continuar, antes de continuar, los invito a pensar cómo cada uno de estos elementos que ustedes están mencionando tienen conexión con las comunidades que están alrededor. Entonces, tanto las cochas, las reservas, los humedales, los cañones, tienen una conexión, ¿no? Entonces podemos hablar de cómo algunos de estos pueden ser fuentes de alimento, fuentes también de hábitat para ciertos animales que son importantes, por ejemplo, o sea, se cazan para ser fuente de proteínas para ciertas comunidades indígenas, pero también más allá del alimento podemos ver la importancia de espacios en términos culturales, ¿no? Para la identidad de un pueblo, de una comunidad urbana. Exacto, Catherine pone, por ejemplo, son subsistencia, economía, salud, ¿no? Son fuente, por ejemplo, de algunas plantas, tienen propiedades para curar diferentes enfermedades, para tratarlas. Entonces, vemos conexiones. Los invito a pensar en cómo todo lo que he mencionado tiene conexiones, ¿no? Con los seres, con los grupos humanos alrededor. Entonces, vamos a ver, como les pongo un ejemplo acá en la imagen, un caso de ese tipo de eventos. Vamos a ver cómo una laguna, por ejemplo, que puede darse en los Andes peruanos, se puede secar. Acá no se ve ningún cuerpo de agua porque la laguna ya se ha secado. Y podría ser un ejemplo de estos inicios de la historia de ecología política, ¿no? Una laguna que se seca, una duna que se degrada, una cocha que sufre contaminación, etcétera, etcétera. Vamos a ver estos cambios. Pero aquí no termina la historia de la ecología política porque solo es el inicio. Y la ecología política sigue con un siguiente momento en el que nosotros vamos a reconocer cómo cuando se dan estos eventos de cambio ambiental, hay grupos que, según Robbins, que es este autor que estamos siguiendo, hay grupos que ganan y grupos que pierden, según él. ¿Qué significa esto? Vamos a ver cómo frente a estos cambios hay grupos que justo suelen tener menos recursos sociales, económicos, etcétera, que son los que experimentan los impactos de estos cambios. Y por otro lado, vamos a ver cómo este mismo cambio va a suponer beneficios para otros grupos. Casi siempre se piensa en beneficios económicos, pero pueden haber también beneficios sociales, culturales. Entonces, lo interesante de la siguiente parte de esta historia es conectarlo con, digamos, como dos resultados, ¿no? Grupos que ganan y grupos que pierden. Y con respecto a los grupos que van a perder, digamos, vamos a ver cómo es que hay impactos directos pensando en esa conexión. Digamos, si la laguna era fuente de agua para el cultivo, para el ganado, o incluso para consumo directo, hay un impacto directo, ¿no? Cuando cambia, cuando se degrada, cuando se seca esta laguna, y es que, digamos, se pierde la fuente de agua, por ejemplo, muy directo. Pero los invito a pensar en impactos indirectos, y aquí el feminismo es muy interesante, ¿no? Porque no solo podemos ver impactos indirectos en términos de, que ya lo mencionaban, de nutrición, sequía, como todos estos impactos llevan a otros impactos, pero pensando en la situación de las mujeres, vamos a ver cómo es que cuando se degradan, cuando se secan, cuando se alteran ecosistemas, muchas veces son las mujeres las que son encargadas, por ejemplo, de conseguir leña, de mantener cierto huerto, de sembrar cierto cultivo, etcétera, de encontrar agua, por ejemplo, para el hogar, ¿no? Para los hijos, para la familia. Entonces, cuando se degradan estos, ellas tienen que caminar más tiempo para encontrarlo. Entonces, hay todo un tema en el impacto del tiempo de las mujeres que puede causar, por ejemplo, que niñas no puedan llegar a tiempo al colegio, o también mujeres adultas no tengan problemas para poder tener trabajos remunerados. Entonces, los invito a pensar también en impactos indirectos que afectan sobre todo a las mujeres, ¿no? Que muchas veces tienen más roles dentro del cuidado o gestión cotidiana del medio ambiente, ¿no? De los huertos, de conseguir el agua, de traer la leña, de cuidar el ganado, etc. Y
junto con esto, también es importante pensar en aquellos grupos que, en otras palabras, pueden ganar, ¿no? ¿Y qué ganan con esto, no? Hay grupos que pierden, ¿y qué pierden? Y grupos que ganan, y bueno, también pensar qué están ganando con el que se seca la laguna, qué están ganando con la degradación de una cocha, etcétera. Acá un ejemplo, y me gustaría que alguien me pueda, si quieren por el chat, si quieren por el audio, mencionar, bueno, es evidente quién perdería, por ejemplo, cuando se degrada un cierto recurso, cuando hay un proyecto minero, o sea, pues evidentemente uno pensaría, bueno, pierden las comunidades campesinas, pequeños agricultores, pero así si alguien por el chat, por audio, me puede decir en la foto también que refleja quién gana, ¿no? En un tipo de... Veo que en el chat están... Ya, alguien ha puesto un ejemplo muy interesante de ganar y perder, por ejemplo, en, claro, un cambio ambiental no solamente es eliminar cultivos, sino también crear nuevos cultivos como la palta, y quien pierde son las poblaciones que están alrededor de esos cultivos porque jalan mucha agua, pero quien gana está muy lejos, ¿no? Y son todos estos usuarios los que compran las paltas en ciudades de Europa, tienen así como esos disque platos exóticos que son carísimos y que tienen un efecto muy grande, ¿no? En dónde se produce. Bueno, muchas gracias por el comentario, estaba bien interesante ese documental, creo que también lo he visto. Entonces, bueno, les mencionaba en la foto, ¿no? Tenemos un proyecto minero, ¿no? Pensamos en los Andes del Perú, estamos viendo sus casos. ¿Quién cree que gana? O sea, ya sabemos un poco del que pierde, pero ¿quiénes podrían estar ganando? Veo por el chat. ¿Quiénes podrían estar ganando con la degradación de recursos ambientales, de diferentes ecosistemas, con un proyecto minero? Los espero en el chat. O me pueden decir también por el audio. Claro, empresas, corporaciones, grupos, claro, que es lo más evidente, ¿no? O sea, las empresas que invierten en un proyecto, ¿no? Quienes se dedican a vender servicios de carbono, directores de los proyectos. Sí, interesante, claro, de todos estos como representantes de una empresa, ¿no? Eso es muy interesante. Aquí también ya, podría incluir, y es lo que pone José Luis, que es también el tema de los por ejemplo, representantes del Estado en diferentes niveles, por ejemplo, congresistas o personas de municipios, ¿no? Que hay todo un tema con el canon y también relaciones digamos, como y lo vamos a ver luego, no quiero spoilear, pero no solamente hay actores de empresas que van a ganar. Lo interesante de las historias de ecología política es que complejizan y van rastreando, ¿no? Que las empresas, exacto, que realizan lobbies a otros actores. Entonces la historia es más compleja, ¿no? No solo tenemos dos actores, sino que son múltiples actores, incluso del Estado, que pueden verse beneficiados por esto. Y ya ustedes lo han podido ver. Y bueno, para terminar esta parte de qué implica un texto de ecología política, alguien pone en el chat, a ver, en fosfatos de Bayor, Piura, la población no tiene agua, la empresa se llevó 5.000 millones, claro, el Estado solo dejó. Exacto, es un buen ejemplo de quienes están perdiendo, ganando con por ejemplo, la instalación de un servicio o no, la ausencia de un servicio de agua, ¿no? Un buen ejemplo también de quién gana, quién pierde. Y bueno, les menciono esta parte final de cómo cierra una historia de ecología política, porque es importante que sepan que todo lo que hemos visto no es exclusivo de la ecología política, o sea, no ha sido la única disciplina que habla de un proceso de cambio y de impactos desiguales. Yo les podría mencionar, por ejemplo, la ecología industrial, es una disciplina muy parecida a la ecología política, y también rastrea quién gana, quién pierde y cuál ha sido el cambio ambiental. Y todas estas disciplinas lo que hacen es también plantear esto y intentar explicar este tipo de fenómenos de diferentes formas, ¿no? Entonces, quizás son muy comunes, por ejemplo, las explicaciones de problemas ambientales
a partir de, digamos, del crecimiento poblacional. Y es que, la gente dice, no hay recursos suficientes o no sé, el agua del mundo está contaminada por el crecimiento de la población. O sea, esta explicación, ¿no? Malthusiana del crecimiento poblacional exponencial. Es una de las formas en que la que lo explican. También se habla de que la falta de tecnología puede estar detrás de este tipo de impactos diferenciados. También se habla ya más recientemente de que no valorar económicamente, o sea, no ponerle un precio al medio ambiente, desincentiva, ¿no? a las empresas, al Estado, a cuidar estos recursos, estos elementos de la naturaleza. Son como historias paralelas que son bien conocidas y se repiten bastante. Y la ecología política aquí viene y marca una diferencia con lo anterior. Y dice que todo esto, el que se diga, por ejemplo, que la causa de los problemas ambientales en el mundo es la cantidad de personas, es la falta de tecnología, etcétera, etcétera, dice que esas son perspectivas apolíticas. Y más bien la ecología política dice, nosotros vamos a intentar develar las causas de este fenómeno a partir de las relaciones de poder. Y en específico, en el curso, a lo largo del curso, vamos a entender el poder de una forma particular. Vamos a entender el poder como una capacidad de diferentes grupos. Entonces, hay grupos que tienen más capacidad, hay grupos que tienen menos capacidad. Y el poder, aquí vamos a entenderlo como, bueno, esta capacidad que tienen ciertos grupos o actores para influir en las acciones de terceros. Entonces yo voy a tener más, podría tener más capacidad de influencia si es que logro influenciar a partir de diferentes mecanismos lo que hace un tercero. Y aquí un clásico de los textos iniciales de la ecología política. Ah, sí, ahí pone Mil, ahorita comento lo que mencionas, es pensar cómo las empresas pueden influir en el marco legal de un Estado, ¿no? Por ejemplo, para facilitar inversión minera. Entonces, es una historia clásica de ecología política ver cómo a partir de estos recursos financieros, políticos, culturales de empresas transnacionales, cómo ellos influyen en el marco legal de un Estado. Podemos hablar de normas, podemos hablar también de enfoques de política, etcétera, para facilitar y que estén de acuerdo a sus intereses, ¿no? Entonces, exacto, como Repsol, o sea, tal cual, es un ejemplo muy bueno el que pone Quilla, en el que vamos a ver cómo empresas pueden lograr con diferentes mecanismos influir en estos terceros. Entonces vamos a llamar a estos grupos como grupos poderosos, porque tienen mucha capacidad de influir en estas decisiones. Se mira mucho el Estado, ¿no? La siguiente sesión vamos a ver esto más allá del Estado, pero una discusiones iniciales era pensar el Estado, ¿no? Que finalmente decide mucho de cómo se produce el territorio en general. Como mencionan, de Repsol es un ejemplo muy bueno, y para los que son más jóvenes, traigo el tema porque los vamos a ver después. No es, como va a decir Robbins, estas historias de ecología política, de quién gana, quién pierde, los mecanismos de poder que están detrás, no son accidentales, ni ocurren solamente un momento, sino que son persistentes. Se persiste en el tiempo el que suele ganar, el que suele perder, y también suelen persistir en el tiempo los tipos de mecanismos que se usan, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ya hace casi 10 años, tenemos un conflicto minero que luego lo vamos a ver con detalle, que es un conflicto Conga en el Perú. Para los que no son de Perú, es un conflicto en torno a un proyecto minero de oro y cobre. Y lo que vemos es, la portada, es como una evidencia de cómo es que incluso el Ejecutivo, la figura más representativa del Ejecutivo, que es el presidente, estaba apoyando como muy enérgicamente este tipo de proyectos, ¿no? Que tienen un capital transnacional muy fuerte. Y también podemos darnos una idea de los mecanismos que persisten en el tiempo para los que estamos en Perú y estamos
estamos en un contexto como el de ahora. Por ejemplo, abajo ponen anuncio despierta críticas del marxista presidente regional. En ese tiempo el presidente regional de Cajamarca estaba en contra de este proyecto. Entonces vemos qué tipo de mecanismos se usaban hace 10 años que quizás no, se nos son un poquito parecidos, ¿no? Para lo que estaba pasando ahora. Alguien pone, ¿cómo olvidar cuando Gregorio Santos estaba de alcalde? Jeje. Sí, muchos... vamos a ver este caso luego con un poco más de detalle. Entonces, para resumir, para terminar esta parte, para poder pasar a las preguntas y luego a Claudia, vamos a ver que la ecología política, una historia de ecología política tiene diferentes pautas. Tenemos un evento que desencadena la historia, que es un cambio ambiental. Vamos a ver que este cambio va a hacer que algunos grupos ganen, algunos grupos pierdan. Entonces vamos a estar atentos ahí a ver quiénes ganan, quiénes pierden, pero también de qué forma, ¿no? Hay una pérdida económica, una pérdida luego también en temas de salud, en temas de manejo de oportunidades de vida importantes como trabajo, estudio, etcétera. También quiénes ganan y qué tipo de beneficios pueden obtener. Y no olviden esta última, como el cierre de estas historias que tienen que ver con las causas, ¿no? No son causas vistas desde un punto de vista apolítico, sino que se busca ver las relaciones de poder. ¿Quién tiene mayor capacidad para influenciar en las decisiones de estos cambios ambientales, ¿no? Usualmente el Estado, pero no siempre el Estado es el eje. Pero en esta sesión podemos verlo, vamos a ver ejemplo de eso. Así que bueno, esto es cómo es un texto de ecología política. Yo les he mostrado fuentes académicas, pero uno podría sacarlo de algún cuento, de algún documental, de alguna película, de alguna pintura, etcétera. Podemos tener muchas fuentes. Cada uno luego en los grupos van a verlo en una parte práctica, vamos a poder aplicar esto y va a quedar mucho más claro toda esta parte.